En la película Contact, unos extraterrestres envían las instrucciones para la construcción de una nave que pueda transportar a una persona por el espacio. Cuando la protagonista, la astrónoma que descubre la señal, por fin viaja, queda abrumada por el espectáculo y se dice: deberían haber enviado a un poeta. El lenguaje técnico tiene claras limitaciones. El poético, aunque es menos preciso, no tiene límites. Pues bien, creo que a Urt también deberían enviar a un poeta. Es una experiencia gastronómica por todo lo alto. Diría que sin aspavientos, sin fuegos artificiales, pero mentiría. No hubo estruendos, ni chispas, ni humo, pero fueron fuegos artificiales. O más que artificiales, fuegos reales. Cosquillas en la boca, en el cerebro y también en el alma. La cocina es la protagonista absoluta del espacio. Son 4 mesas altas en forma de U rodeadas por taburetes. Si no la llenas con tus acompañantes, la compartes con otros comensales y curiosamente también con los cocineros. Los platos los acaban frente a ti, lo que invita no solo a disfrutar del espectáculo, también a entablar una conversación. Te animan a ello preguntándote por el plato y algo casi rompedor, escuchan la respuesta. En la carta un menú degustación. Limita tu libertad, pero es una invitación a conocer la cocina del restaurante. Hay muchos platos que no sabes si te gustan hasta que no los pruebas, y si no los has probado jamás los pedirías. Se empieza con un consomé que calientan en la propia mesa, toda una declaración de intenciones. Lo que en apariencia es una sencilla sopa es un caldo de anguila ahumada, leche de piñones y estragón fresco. Son 3 elaboraciones en una. La primera, un caldo de verduras y piel de anguila ahumada. Ya vemos cocina de aprovechamiento, no se tira nada. La segunda, la leche de piñones. Los hidratan y los pasan por la licuadora. Mezclan ambos líquidos, los llevan a 65 grados y añaden unas hojas de estragón, dando un matiz anisado fresco, dado que no llega a hervir. Una manera ideal de empezar, cogiendo calor ahora que hace algo de frío. Enseguida te presentan el pan y el aceite de oliva virgen extra. Buglit se elabora con aceitunas de olivos centenarios de la variedad Bacaruda, en Ullastrell. El lomo de bonito del norte tiene una ligera maduración, de entre 5 y 8 días dependiendo de la pieza. Se filetea a la minute, es decir, justo antes de servir y frente al comensal. Se envuelve en unas hojas de capuchina y se cubre con una ensaladilla muy curiosa. El vegetal es exclusivamente guisante lágrima dal Maresma y se aliña con una mayonesa de miso, no un miso cualquiera. Es de elaboración propia con alubia del Ganxet y arroz del Delta de l'Ebre. Después lo mezclan con una mayonesa hecha a partir del agua de cocer las alubias. Se podría elegir cualquiera de los platos del menú para entender la filosofía del restaurante. La técnica adecuada, venga de donde venga, como puede ser el miso, el producto de proximidad, como la alubia o el guisante, pero sin radicalismos, ahí está el bonito del Cantábrico, y el resultado muy original pero familiar, mediterráneo. Este bocado tiene el crujiente del guisante y es cremoso y suave. El tartar de sepia es también un plato que se plantea con la idea del aprovechamiento total de la pieza. Se pela y se pica en dados. Después se mezcla con una versión de la salsa tártara, sustituyendo la mayonesa por una holandesa. Con los recortes de la sepia, preparan un caldo concentrado a partir del cual elaboran el pan tipo chino sobre el que colocan el tartar. Añaden unos brotes de anís y acaban con unos puntos de lo que llaman un puré garum, que elaboran fermentando el bazo de la sepia con miel durante 5 meses. Es un solo bocado crujiente y graso, de una intensidad media que te llena la boca. Estos primeros snacks se suceden rápido y sirven para sumergirte en la cocina de Artur Martínez y poco a poco ir ganando profundidad. La yema es de gallina joven criada en Sant Llorenç Savall. La rellenan con una crema que elaboran con yema, jugo de pollo y tomillo fresco, y la aliñan con pimienta, tomillo y pan. La acompañan de un caldo académico de gallina. Lo plantean como un homenaje a las sopas de pastor, esos menús que se elaboran con lo que tienes a mano cuando estás trabajando en el campo. Es la esferificación más natural que existe, sabrosa y un punto empalagosa, con lo cual el caldo es muy adecuado para limpiar la boca y quedarte con un gran regusto, realmente reconfortante. El curry verde es un plato asiático que Artur nos acerca al Mediterráneo. Seguimos en esa línea que llaman exotismo de proximidad. Lo elaboran con albahaca, menta, cilantro y luego los clásicos del curry tailandés, sustituyendo la leche de coco por una elaborada conchufa, y sirven con canyut, una navaja pequeña autóctona del Delta de l'Ebre, pasados por la brasa. Acaban con unas tiras de tronco de lechuga, dejan que crezca el tallo y después lo aliñan con un garum elaborado también con el canyut. De todos los curries, el verde es mi preferido y este estaba riquísimo. Un punto dulce y muy cremoso, muy bien acompañado de un blanco de Hacienda Arínzano.
Cuando se hace una prueba para un instrumentista se hace tras una cortina y así el jurado no sabe la edad, el género, la etnia. Me parece genial. Ahora para la cocina me gusta exactamente lo contrario. Quiero saber quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, con qué lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Qué mejor manera que con el equipo delante, es como si cenases con ellos. La Royal es un plato con la cebolla como protagonista. Mezclan leche fresca con nata infusionada con cebolla y huevo y cuecen en el horno al vapor. Después cubren con un jugo elaborado con cebollas de figueras tostadas, como una demi-glace vegetal, que aliñan con un vinagre madurado 25 años, mezclado con colatura de anchoas. Como el aceite de oliva virgen extra, la colatura también es una elaboración en la que participa Artur, es decir, que elaboran mano a mano con el productor. Es un flan tremendo, sabroso y cremoso, como para repetir, muy bien acompañado de un curioso clarete de espantaburros, un Ribera muy original. Hay quien opina que lo esencial de un restaurante es si la comida está o no está rica. Para mí lo esencial es la estética en el sentido amplio del término. En lugar de valorar la experiencia basándome en un solo sentido, el gusto, lo hago con todos. La atmósfera, el ambiente, la música, la decoración, el olor y no solo de los platos, el tacto de los manteles, los cubiertos, las copas. Y claro que hay una jerarquía con el sabor por encima de todo, pero nunca solo. Para la gamba roja con mojo rojo, preparan el mojo a partir de las cabezas, que han pasado por las brasas. Sirven en la base del plato, añaden las colas, que también han pasado por las brasas muy brevemente, y acaban con una dentel de ajo y perejil leofilizado. Un plato de más intensidad, crujiente, con una gamba tersa muy rica. Cuando Irán era medio progresista, Andy Warhol era amigo del Shia y lo visitaba con frecuencia. En su momento comentó que la cosa no le debía ir muy bien porque en la cena había menos caviar que mesa. Esos excesos nunca me han atraído. Aprecio una gamba roja tanto como aprecio un buen huevo frito. Ahora, esta no es una simple gamba roja, es mucho más. El civet de paloma torcaz lo preparan deshuesándola y picando a dados antes de servir. Dan un marinado de unos 10 minutos en un soyu, una salsa de soja pero que tiene algo de cereal. La elaboran allí mismo fermentando guisante negro de albargadá y tomillo. Aliñan con un civet que hacen con las carcasas de la paloma y aceituna negra. Acompañan con unos hilos de trompetas de la muerte y ya frente al comensal acaban con una quinoa real inflada. Es un plato muy curioso, menos potente de lo que esperaba. Muy interesante porque la caza no se suele servir fría. Cuando pasamos de cazadores-recolectores a sedentarios, pagamos un precio alto. Ganamos la capacidad de alimentar a más gente y aumentó la esperanza de vida media porque teníamos garantizado un alimento básico, pero empeoró nuestra salud, dado que nuestra dieta perdió variedad. Es una buena idea recuperar los hábitos del cazador-recolector, comiendo variado y sustituyendo las carreras detrás de una presa por ejercicio, ya sea paseando, corriendo, saltando. El calamar al pilpil es precisamente eso, un pilpil pero de calamar, cortado muy fino, quedando unos tallarines que acaban con un poco de pimienta negra recién molida. El vino también diferente, un blanco, un Let Me Out de 1981, criado en hormigón, después barricas de Jerez y finalmente en damajuanas de vidrio. Si en la mesa hay cuchara y pinzas es que las necesitas. En estos restaurantes hay que dejarse llevar, ceder un poco o bastante. La contrapartida es que si luego no te gusta, tienes poca o ninguna responsabilidad, a no ser que seas de esas personas de paladar difícil. Realmente es una apuesta arriesgada y hay que celebrar que se haga. La col la cuecen al vacío con mantequilla tostada, colatura de anchoa y caldo de ave. Después reservan la col y filtran el caldo y lo texturizan, quedando una crema que sirven en la base del plato sobre un tofe de ajo tostado. Encima un chucrut de elaboración propia, cubren con las hojas de col del caldo pasadas por la brasa y acaban con unas láminas de trufa. Col en crema, col en chucrut y col a la brasa. Un festival de col riquísimo, con la trufa sobrevolando todo, pero sin robar protagonismo. Recuerdo que hace unos años fue muy polémico un artículo alabando un restaurante al que no había ido el que escribía. Está claro que la perspectiva que da la experiencia es importante, pero no lo es todo. Estudiando historia en Salamanca presencié un agrio debate entre historiadores y veteranos de una batalla de la guerra civil. Las dos versiones son importantes, pero la personal tiene muchos más filtros. Por eso está bien leer muchos comentarios de un restaurante si quieres ir con la perspectiva adecuada. De Aour había leído mucho y ya sabía que me iba a gustar.
como me gustó la rumescada de salmonete. El pescado también está madurado y su piel se seca para que luego en la brasa quede bien crujiente. Lo sirven acompañado de un romescu que elaboran a partir de los higaditos del salmonete. Es una gran combinación de sabores y texturas. El vino, un tinto ecológico 100% Sumoll de Masco Rubí y Aratat. A final de mes cierra Zuberoa, un restaurante histórico. Estos días son muchos los que están presumiendo de haber pasado por allí y muchos otros que se lamentan porque ya no lo conocerán. Sinceramente, hay tantos restaurantes a los que uno no va a poder ir que no le veo mucho sentido a lamentarse por no haber ido a uno en concreto. Afortunadamente, la lista de grandes restaurantes es interminable y no hace falta ir coleccionándolos. La cosa es pasarlo bien, aunque hayas estado 1000 veces, y si lo pasas tan bien como lo pasé yo en Aur, estás de suerte. El cordero está criado bajo principios biodinámicos en el Berguedà. En la base del plato una salsa al madroc, que en lugar de elaborar con queso preparan con una reducción de leche de oveja y un aioli de ajos caramelizados. También un jugo de cordero. El lomo lo preparan a la brasa y lo van pintando con el jugo con un pincel de hojas de salvia. Salpimientan y emplatan. Tierno y muy jugoso. El punto de la carne no es el habitual y eso siempre es interesante. En algunos restaurantes se pasan de interesantes. Está muy bien que se asuman riesgos y que algún plato roce las fronteras, pero la comida tiene que estar rica, alimentar y sentar bien, si no es otra cosa. Por eso no he creído nunca que la cocina sea un arte, dado que tiene un objetivo muy definido, y el arte nunca lo ha tenido. Decía Danto que para entender una pieza artística habría que conocer toda la historia del arte, no solo el pasado, sino en su totalidad, también el futuro. En cambio, unos huevos fritos con patatas son muy fáciles de entender. Para el cerdo barbacoa con salsifí seleccionan la parte del cabecero del lomo más gelatinosa de un cerdo de raza cható murciano. Lo asan de una pieza con verduras y especias. Después trocean y ligan la salsa. Antes de servir pasan por el horno y bañan bien con la salsa. Emplatan y acaban con el salsifí braseado. Un bocado jugosísimo, tierno, una explosión de sabor. Aur, en catalán, significa ir a chocar bruscamente contra algo. He buscado el juego de palabras o la metáfora, pero el choque no lo encuentro. Los platos son amables, deliciosos, suculentos. Tal vez el choque llegue al salir, cuando uno vuelve a la superficie y tiene que enfrentarse de nuevo a la realidad. Pero antes los postres. Primero uno de transición, una base de patata rallada frita y después deshidratada, después un helado de trufa, un poco de sal y acaban con unas láminas de trufa. Una transición tremenda, aromática y crujiente. Para el tofe y crujiente de pan con mandarina sirven el helado, añaden el tofe, ralladura de lima y acaban con el pan. Los postres se acompañan con un gaintus dulce de uva sobremadurada, también 100% Sumoll. Curiosa consistencia, un punto empalagosa, ácido y dulce, muy rico. La originalidad y la consistencia del discurso hacen de Aur un restaurante único. No es ningún secreto. En los ámbitos de la alta gastronomía, la cocina de Artur Martínez tiene un gran reconocimiento. Si es algo que os interese, no os lo podéis perder. Ahora, también os recuerdo que los huevos fritos con patatas también son gastronomía. Afortunadamente, la cocina se puede disfrutar desde muchos puntos de vista. Para el postre con castaña la cuecen hasta que se ennegrece, para que desarrolle gamas de sabores que de otra manera no se consiguen. En la base del plato ponen una crema de cardamomo, añaden castaña y acaban con un helado de castaña a la brasa.
Me gusta cuando los postres renuncian al exceso de dulce. En casa nunca tomo postres, no me atraen mucho. En los restaurantes me animo cuando son algo diferente, algo que no puedo comer en casa, y me gustan especialmente cuando no son excesivamente dulces. Para el siguiente elaboran una crema de chiribí asando su pulpa con un poco de vainilla y después la texturizan con gelatina. Añaden yogur seco, un helado de kefir alimentado allí mismo y acaban con unas placas de merengue seco de laurel. Una vez más, una curiosa textura y sabores ácidos y poco dulces. Realmente el menú es todo un festival de pequeños bocados que se suceden con armonía. Para acabar, un mochi helado de algarroba tostada, una textura de nube, con ese dulce tostado tan único que da la algarroba, un ingrediente que afortunadamente se está popularizando. Y para la infusión o el café, que no tomé, siempre son bienvenidos los petit fours. Por un lado, una versión de la clásica coca de chicharrones, en este caso de pollo, con crema de mantequilla, frutos secos y polvo de anís. Por el otro, un bombón de chocolate elaborado con cacao del norte de Perú, que crece en unas condiciones climáticas muy duras, que lo hacen más frutal y cítrico. Además lo elaboran con agua, así el resultado es más puro y limpio. Como siempre, muy agradecido al equipo: Artur, Paul, Marc, Xavi, Pedro, Eva, Marta, Fernando, Perque y Martina, todos me trataron genial. Salí del restaurante emocionado. Es toda una experiencia gastronómica. No es para todo el mundo, ninguna lo es. La novena de Beethoven tampoco le dice nada a mucha gente. De hecho, hay partes a las que les tengo un poco de manía, pero reconozco que es una obra monumental. No sé, tal vez esté hiperventilando. Me lo pasé en grande, ¿qué queréis que os diga? Y si no nos vemos, espero que tengáis un magnífico 2023.